No te quería en toda la pantalla. Bienvenidos al grupo de preparación física en deportes de situación. Mi nombre es Javier Fadón, licenciado en Educación Física con orientación al alto rendimiento deportivo y licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Pero no me encuentro solo, estoy acompañado por excelentes profesionales en el área de nutrición, de psicología, de medicina, de coaching, entre otros, de investigación, estadística. Entonces, te doy la bienvenida a este grupo y estamos preparados para darte lo mejor, para potenciar el rendimiento y disminuir también al máximo la probabilidad de lesión de tus deportistas y, por qué no, de todas aquellas personas que disfrutan de la actividad física y el ejercicio físico también para la salud. Además, contamos con capacitaciones, tanto virtuales como presenciales, servicios a distancia y también brindamos mucho material de valor gratuitamente. Así que te espero en este grupo. Estamos a disposición para darte lo mejor. Muy bien. Hemos probado. Sí, compartimos todo. ¿Dónde está Emilia? Las hijas de Emilia, acá están. Ya sos operadora de vuelta, así que te puedes habilitar el micrófono. Ahora sí. Hemos probado el video, anda bien, aparentemente. Ahora. Ahí Stephanie me pasó un video de cómo eliminar invasores prácticamente. Gracias. Me pasó un tutorial. Todo eso se aprende. Qué grande. A ver. Ahora voy a compartir. Yo escucho un audio, pero no sé de quién es. Soy yo. ¿Sos vos? Ah, bueno. Deja de mirar otro video que estamos acá en clase, por favor. Estoy viendo el tutorial que me mandó para eliminar gente. 2 minutos dura. Si veo Bueno. algo... A ver si puedo. Te vas a caer. Dame un segundo que se me va a caer el tío. No, por favor, accidente, no. Fíjate cómo está presentada la pantalla, está completa, todos la ven bien. Ahí está, perfecto, ahí me dan el ok. Dale para adelante entonces. Como no es un Power, yo tengo... Es un PDF. Es un PDF. Ahí estamos. Ah, mira quién anda ahí. Ayito. Bueno, ahí estamos. El tema es biomecánica. Ahora sí, perdón, estaba diciéndole algo a mi hija. Vamos a hablar sobre la biomecánica. Está bueno que repasemos qué es la mecánica, que es el estudio de las condiciones que hacen que los objetos permanezcan en equilibrio. ¿Sí? Cuando estamos hablando de objetos en equilibrio, básicamente la rama de la mecánica que rige el movimiento, que va a estudiar el movimiento, se le hace el movimiento, y la tiene que haber una fuerza. Hasta acá me siguen. Veamos, que voy a tratar de... ¿Sí, Javi? Ahí te saco, perdón. No, que
no tenía audio y no podía activarme. Fíjate, por ahí se corta un poquito, pero dale. ¿Que se corta un poquito? Sí, pero dale, ahí arrancó, parece. Dale. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que vamos a tratar y qué es lo que está en este PDF? Son las fuerzas y la estabilidad, ¿sí? Fuerzas fundamentales, las fuerzas derivadas, momentos de una fuerza. Para lo cual, esto está como introductorio, para lo cual vamos a repasar las fuerzas fundamentales y las fuerzas derivadas. Esto se me pasa muy de golpe. A ver. Ahí. Porque hay cosas que no puedo... Ahí. Bien, veamos. Dice, la fuerza influencia que al actuar sobre un objeto hace que éste cambie su estado de movimiento. ¿Por qué dice estado de movimiento? Porque en realidad estamos hablando de que la fuerza, cuando aparece, puede, ahora sí, la fuerza modifica un estado de movimiento, no, gordo, mira. Mirá qué copada. No se está compartiendo, dice Juan. Sí se ve. El ¿Todos lo resto, ven? ¿El resto lo ven todos? Yo lo veo. Sí, sí, se ve. A ver, Juan, probá, fíjate, me parece que el problema... Fíjate dónde estás picando, porque por ahí estoy yo, en mi cara, Se y ve no bien, está el otro yo mío de la computadora. se ve bien, dice. Estrellitas nos están haciendo. Pero, ¿quién? Sí, y flechitas. Bueno, es Menos agresivo. Este es más menos capaz. agresivo que el otro. Hay gente que no conozco. Sácala, te pongo... Pero no, es que no... Bueno, ¿sigo? Sí, sí, por favor. Las propiedades de la fuerza, digo, a ver, ¿por qué una fuerza les decía, recapitulando la clase anterior, por qué una fuerza tiene que ver Uy, con esto de influenciar el movimiento de un objeto? Es porque el objeto puede estar en una situación donde está inmóvil, quieto, sin energía cinética, o puede ser que se esté moviendo rectilíneamente uniforme. Esto lo hablamos la clase pasada. Por ejemplo, una situación ideal o en el espacio, donde un objeto se lanza, se le deja de aplicar una fuerza y el movimiento que mantiene ese objeto es rectilíneo y uniforme. Cuando no existe una aceleración, es decir, una modificación de la velocidad de un objeto, ¿sí? No hay una fuerza que esté actuando. ¿Qué propiedades tiene esta fuerza? Las fuerzas que tenemos que pueden ser aplicadas, a ver, ahí está. La fuerza es aplicada a un objeto, material o a otro, y va a generar una situación de causa y efecto. La fuerza es un vector. ¿Qué significa que una fuerza sea un vector? La fuerza es un vector, va a tener las condiciones de una magnitud vectorial, es decir, que va a tener una dirección, que es la línea en la cual se va a mover esa fuerza, ¿sí? Un módulo que va a estar relacionado a la intensidad de la fuerza, y un sentido. El sentido, lo habíamos hablado en la clase anterior, como observador, voy a determinar si para un lado es positivo y para el otro lado es negativo. Generalmente, hacia la derecha se toma positivo y hacia arriba se toma positivo, y al revés es negativo, ¿sí? Es decir, izquierda y abajo son negativos. Las fuerzas actúan por parejas. Nunca va a existir una sola fuerza, por el efecto de acción y reacción. Es la ley de Newton que vimos la clase pasada. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejerce a su vez otra fuerza sobre A, ¿sí?
Digo, si yo empujo a alguien, aunque gane esa pulseada de empujar, esa otra persona también está ejerciendo una misma fuerza que me devuelve a mí en misma dirección, pero sentido inverso, ¿sí? A mí. Por eso es el principio, ahí está, el que dice, es la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Importante, dice, la acción y la reacción actúan sobre distintos objetos. Si no es que yo mismo hago mi fuerza, si no uno haría fuerza al aire y no se le aplicaría nada, inmediatamente estaríamos teniendo una devolución de una fuerza que no es así. Y después dice superposición de fuerzas. Si dos o más fuerzas actúan simultáneamente sobre el mismo objeto, ¿sí? Su efecto es el mismo que el de una única fuerza. Por eso, si repasan lo que han visto en su infancia o en su adolescencia, nosotros vimos en el secundario, por ejemplo, sumatoria de fuerzas, método de paralelo, paralelogramo, etc. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Les va a explicar bien lo que es un vector. Es un poco denso esta parte, ¿sí? Pero es importante. Existen magnitudes escalares. Las magnitudes escalares, cuando yo digo número 2, 3, no le pongo una unidad que tenga una dirección. Por ejemplo, 2 kilos, 3 atmósferas, 5 litros, 40 grados de calor. No hay una dirección, no hay un 40 grados hacia dónde, ¿se entiende? De temperatura, por ejemplo. Ahora, cuando estamos hablando de un vector, sí estamos hablando de un segmento orientado, que tiene un módulo, que es el tamaño de esa fuerza, la dirección, que es donde, si uno se imagina acá, la dirección podríamos pensarla como una línea imaginaria, ¿sí? Que se traza sobre este vector, con un determinado ángulo con respecto al eje X, si lo vamos a pensar. Y un sentido, en este caso se está moviendo hacia la derecha, podríamos decir que es un vector positivo, hacia la derecha y arriba aparte. El módulo del vector, la definición de módulo es la distancia de algo hacia el cero, ¿no? Digo, cuando yo hablo de módulos de vectores, estoy hablando de la intensidad de esa fuerza. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a hacer voy a ejercer una fuerza de 100 newton, ¿sí? 100 newton va a ser el módulo de ese vector, la cantidad, entre comillas, de fuerza. Vector unitario o versor, eso no importa, es una cuestión más física, no le den mucha bola a eso. Y acá era lo que yo les decía de la suma de los vectores. Si recuerdan, si yo tengo un vector A y un vector B, para hacer la suma tengo varios métodos. Por ejemplo, alguien dice que está en sala de espera. Sí, sí, pero ya no ingresa más nadie. Bueno, ¿le escribís vos al WhatsApp? Sí, sí, sí. Vemos que lo que se hizo en realidad fue colocar en el inicio u origen del vector B sobre el vector A, ¿sí? Se traslada, se dice, para determinar así la resultante. En este caso la resultante, ¿ven? Es el vector que aparece acá en rojo, que es el C. ¿Sí? Esto es la forma menos matemática de hacerlo. Pero sí se hace para el estudio de la física, se puede hacer mediante imágenes. Lo que se hace matemáticamente es descomponer a un vector en su componente X y en su componente Y, es ver cuánto se aplica en forma horizontal y cuánto se está aplicando en forma vertical, y después se suman todas las horizontales y todas las verticales. Las 4 fuerzas fundamentales, ¿sí? Una es la fuerza gravitatoria, que la conocemos todos, que es una fuerza que está relacionada con la masa de los cuerpos celestes, que es de tipo atractiva, ¿sí? Por eso
la Luna orbita alrededor de la Tierra y la Tierra orbita alrededor del Sol, es de largo alcance, no es una fuerza que se aplique mediante contacto, sino simplemente por la existencia de grandes masas celestes, y suele ser la más débil, pero, a ver, entre comillas, la más débil de todas las otras que vamos a ver. Le ponemos la ley de gravitación universal como para que sepan cómo se calcula, no importa, tiene que ver, digo, la G, que es una constante, la masa de ambos cuerpos, y la distancia, la raíz el radio de la distancia al cuadrado. Cuanto más cerca estoy, ¿sí? Cuanto más chiquita es esta R, entonces la fuerza de atracción va a ser más grande. Por eso uno puede decir que tiene más efecto de la gravedad a nivel del mar o por debajo de este mismo, y menos en la cima de, no sé, el Everest, por poner un ejemplo, o lejos en algún momento cuando Nos salgo alejamos del del centro de la Tierra. Claro, una vez que yo me alejo, el radio, ¿sí? Cuando yo me alejo del centro de la Tierra, el radio se vuelve muy grande, y como esto, imaginen que es al cuadrado, entonces es muy grande, realmente cuando aumenta mucho. Si divido por un número muy grande, esta fuerza resultante es chiquita. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, de esa manera, voy a poner así ven el puntito. Una vez que este radio se vuelva más grande, cuando divido por un número muy grande, la fuerza es chiquita. ¿Qué es la fuerza? Al fin y al cabo, a ver, es una fuerza pequeña en comparación de las otras, pero que es la responsable, por ejemplo, de las mareas y del peso de los cuerpos, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos su presencia de la gravedad, yo tendría que hablar pura y exclusivamente de masa y no de peso. Ahora después vamos a ver por qué digo eso. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Esta fuerza que aparece acá es lo que nosotros conocemos con el nombre de peso, ¿sí? El peso de un objeto se da en función de la gravedad. Y la gravedad terrestre es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Después existen otro tipo de fuerzas electromagnéticas, que tienen que estar relacionadas a las cargas atractivas, repulsivas de largo alcance, que da tanto los enlaces químicos de las sustancias que nosotros conocemos, que es la que transporta los impulsos nerviosos, ¿sí? Y es responsable de las tormentas, como para que relacionemos un poco con las cosas que conocemos. Después hay fuerzas fuertes, ¿sí? Como las responsables de la estabilidad de los núcleos atómicos, no nos importa ahora, y las débiles de interacción reactiva. Por ejemplo, la fuerza elástica, ¿sí? La fuerza elástica, como muelles y músculos, dice, cuando un muelle se estira o se comprime una determinada longitud X, respecto de su posición del equilibrio, ejerce una fuerza dada por lo que se llama ley de Hooke. La fuerza va a ser igual a esta constante K del constante elástica por la distancia en que yo acorto ese resorte o lo estiro. ¿Sí? Si nos imaginamos, no sé, una colchoneta, como que yo tengo que comprimir un determinado, ¿cómo se llama? Me sale elástico, una espiral, sí, un elástico, yo comprimo, le tengo que ejercer una fuerza suficiente para vencer esta fuerza necesaria de elasticidad. Cuanto más resistivo, cuanto más grande sea la K, la constante de elasticidad de ese objeto, mayor fuerza voy a tener que ejercer yo para comprimirlo o para estirarlo. ¿Se entiende? Javi, vos que estás poniendo cara. A ver, en cuanto a esta fuerza elástica, ¿tiene que ver con una resistencia propia del material? ¿Que tiene que ver con esta constante? Sí. Ya el material te ofrece una resistencia, por su consistencia, por sus características. Sí, no es lo mismo un resorte de estaño que uno de acero. Perfecto. Y esa fuerza elástica también va a tener que ver con la diferencia, la distancia que se produce entre sus puntos extremos. Entre su situación de equilibrio,
Es decir, si yo no estoy ejerciendo ninguna fuerza Ajá. sobre el elástico, ¿sí? ¿Sí? Sobre ese resorte, yo no estoy haciendo ningún tipo de esfuerzo, tiene un estadio de equilibrio. No se va a comprimir o estirar solo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, lo que va a suceder ahí es que cuanto yo más lo quiera comprimir, a dos, digo, por ejemplo, tengo dos elásticos iguales, ¿sí? O dos resortes iguales. Si yo a uno lo quiero comprimir 1 centímetro, voy a tener que hacer una cantidad de fuerza. Ahora, si al otro quiero comprimirlo 10 centímetros, voy a tener que hacer 10 veces más fuerza, ¿se entiende? Sí, Lo mismo que si lo quiero estirar. perfecto. Después habrá, Desde la posición inicial, desde su estado inicial de equilibrio. claro, Perfecto. Si la fuerza no supera la capacidad estructural, una vez que cesa la fuerza, retornará a su posición de inicio. siempre y cuando no le rompa, o sea, no llegue al punto de quiebre de la elasticidad del objeto. No llega a Si una no, lo rompo. etapa plástica que genera un cambio conformacional. Claro. Si yo estiro demasiado si yo estiro un resorte, vuelve a su posición inicial. La forma más fácil de pensarlo es en estiramiento. Si lo estiro, vuelve a su forma inicial. Pero va a llegar un punto límite, que es esto del punto plástico, que si lo estiro de más de ese punto, no va a volver a su situación inicial. Se va a comprimir un poco, pero me va a quedar una nueva situación estática. Exacto. Sí, sí. ¿Sí? La K dice ahí depende del material, y el signo menos indica la fuerza de sentido contrario a la deformación. A ver, origen de la fuerza elástica, reordenaciones musculares. Un músculo consta de muchas fibras. Cada una obedece la ley de Hooke para pequeños delta X, para pequeñas diferencias de contracción o estiramiento. ¿Bien? La fuerza total de ese músculo es proporcional a la sección del músculo. ¿Por qué a la sección del músculo? Porque las fibras musculares se organizan paralelas unas con la otra. Entonces, cuanto mayor sea la sección del músculo, ¿sí? La sección se le denomina área, pensemos un músculo que yo lo corto transversalmente y podría ver cuán ancho es ese músculo. Cuanto más grande es ese músculo, mayor cantidad de fibras tiene. Y como la fuerza total del músculo está relacionada con la cantidad de fibras, a mayor sección, mayor cantidad de fibras, por lo tanto, mayor fuerza total a ese músculo. ¿Se entiende? Sí. Ahí, Javi. La sección transversal es lo que se mide generalmente para ver la hipertrofia muscular, por ejemplo. La hipertrofia muscular, el aumento del tamaño de la fibra muscular. Bien. Digo, si yo tengo un músculo que no ha sido ejercitado, lo que va a perder es el grosor de sus fibras en líneas generales. Y va a perder fuerza total, porque la sección, si uno lo vamos a pensar en sección de músculo, un músculo hipertrofiado es un músculo muy reducido, de sección pequeña. Entonces, la fuerza va a ser menor. Igual, cuando lo tenemos demasiado agrandado, no implica igual siempre el tema acá, ojo, cuando yo tengo un músculo, no sé, no quiero entrar en un debate sobre fisicoculturismo, pero un músculo que está demasiado aumentado también pierde gran fuerza elástica, porque no tiene la misma capacidad, de contracción y de relajación, porque no tiene la misma elasticidad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Fuerza de normal o de contacto, esto vos me habías pedido que lo charlemos. A ver, la fuerza normal, habíamos hablado que todas las fuerzas vienen de a pares, ¿sí? Entonces, una fuerza normal va a aparecer cuando un cuerpo sólido está en contacto con otro.
y siempre es perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, la superficie de contacto es horizontal, entonces la normal se va a dar vertical. Ahora después más adelante vamos a ver un plano inclinado, donde el peso siempre va a ir perpendicular al eje X, ¿sí? ¿Ven? Perpendicular al eje X, es decir, hacia abajo. Este es el eje X, y acá hacia abajo. Pero en el caso de que esto estuviera inclinado, el peso no va a modificar su orientación, pero la normal sí, siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Por eso, cuando hago ejercitación, o cuando subo sobre una rampa, o cuando me apoyo sobre, no sé, tiros en diagonal, siempre estoy haciendo menor cantidad de fuerza, porque se descomponen las fuerzas en el sentido del ángulo de ese plano inclinado. A ver, les prometo que después vamos a ver un plano inclinado. En este caso la normal es opuesta al peso, por eso dice que la normal es igual a menos, ¿sí?, el sentido negativo, de la fuerza peso. Ambas fuerzas actúan sobre el bloque. ¿Sí? Sí. Porque en realidad el peso está siendo ejercido sobre la mesa y la mesa le devuelve al bloque esta normal, pero el peso es inherente al bloque. Está dado por su masa. La fuerza de rozamiento es una fuerza que ejerce un cuerpo, esto habíamos hablado Sí, algo hablamos. la clase pasada, la primera por lo menos, la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro con el que está en contacto, y es paralela a la superficie de contacto. Este bloque está en contacto con el piso. Este sujeto está ejerciendo una fuerza sobre ese bloque, y le está generando un movimiento, o por lo menos está intentando generarle un movimiento. Y va a aparecer una fuerza de rozamiento. Habíamos visto un rozamiento cinético dinámico, cuando existe el movimiento, y otro estático, antes de empezar a moverlo. Yo a algún objeto apoyado en el piso genero una fuerza, pareciera que no lo puedo mover. Cuando venzo la fuerza de rozamiento estático, comienza el movimiento y pareciera que tendría que hacer menos fuerza para moverlo que el momento inicial que tuve que comenzar a moverlo. Y es así. Siempre el rozamiento estático es mayor que el dinámico. Y va a depender de cuán ásperas y rugosas sean las superficies de contacto. Acá te muestra por más que yo pueda pensar que está algo bien pulido, ¿sí? Es una sección aumentada, una superficie de acero pulida que muestra que siempre, aunque sea microscópico, hay irregularidades en la superficie. Esto genera la fricción o rozamiento. Cuando yo tengo, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? ¿Sí? La fuerza de rozamiento va a depender de la normal de ese objeto, del coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Ahí les decía, como les decía yo anteriormente, acá tenemos un objeto que está apoyado en un plano horizontal. ¿Sí? La fuerza peso es hacia abajo, perpendicular al eje X. Y acá la normal es contraria, también perpendicular al eje. Se le está aplicando una fuerza, que puede ser que una soga que lo esté tirando, o una persona que lo esté tirando, y va a aparecer esta fuerza de rozamiento. En el caso de un plano inclinado, acá está aclarar que peso y normal tienen el mismo módulo, ¿no? Si lo ven en tamaño, el vector está dibujado del mismo tamaño. Una vez que yo tengo un plano inclinado, el peso sigue siendo el mismo. El objeto no perdió masa, va a tener exactamente el mismo peso, y eso es importante. Lo que va a cambiar es la normal. ¿Sí? Yo acá tendría, a ver si puedo, voy a tratar de dibujar una línea. Yo tengo acá una componente. Ahí está un componente de la normal. X, de esta fuerza, ¿sí? Yo acá tengo, esto vendría a ser
el peso en X. ¿Bien? ¿En X? Perdón, peso en Y. En Y. En Y, perdón, en Y. Estoy pensando en 3 dimensiones que le cambian el nombre. El peso en Y. Y ahora voy a dibujar. Imagínense una prensa de piernas a 45. Pasa lo mismo. Claro. Y ahí en realidad tendría mi peso en X. Claro, la verde terminaría siendo la resultante. ¿Sí? En año, la normal va a tener el mismo tamaño, el mismo módulo que el peso en Y. ¿Sí? Exacto. Sí. Hay un componente del peso que está a favor de la caída de la caja, ¿va? El peso en X, ahí, si el peso en X es mayor a la fuerza de rozamiento estático, la caja va a caer. Si no, se va a quedar ahí. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, el peso siempre vertical, básicamente. hemos hablado de que existen 2 tipos. Sí. ¿Cómo? Que el peso es siempre vertical. Sí. Ahí Emi está debatiendo en casa, me parece. Bien, cualquier cosa vayan anotando algunas dudas en el chat. Yo vi que algunos escribieron. Sigan. Vos leeme las dudas en el chat, así no lo abro, Javi. Sí, vos seguís que vas respondiendo igual. Bueno, ahora. Con respecto a esto, ahí ven, esto es un gráfico sobre la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y esto quería decirles. ¿Cómo se calcula? La fuerza de rozamiento estático va a ser igual a la fuerza aplicada. O sea, si es igual a la fuerza aplicada, no hay movimiento. Si la fuerza aplicada es menor a la fuerza de rozamiento máximo, que es el estático, a ver, lo que va a suceder, ¿sí?, es que no va a haber movimiento. El mu, que es un coeficiente, es un número que te dan, el mu por la normal va a ser igual a la fuerza de rozamiento que aparece en ese objeto. ¿Sí? La que quisiera desplazar la caja. El mu va a depender de las dos superficies. De la superficie de la caja y la superficie del piso. Claro. Por la normal. Por la normal del objeto. ¿Qué pasa? La normal, cuanto yo más inclino el plano, ¿sí?, cuanto mayor es la inclinación de mi plano, más se va a modificar la normal. ¿Bien? Porque es acuérdense que yo había dibujado acá la componente del objeto, la componente en X y una componente en Y. Cuanto más reduzco la componente Y
de este peso, menor va a ser la normal, por lo tanto voy a sentir menos el rozamiento. Por eso al trabajar sobre una superficie inclinada, la fricción es menor que en una horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Ahí vamos con los componentes de la normal, que lo vamos a estar aplicando constantemente. Cuando trabajamos en cuestas, o en bajadas, en subidas, esto se pone en juego. Por supuesto. Dependemos de... Vos cuando trabajás en una superficie inclinada, estás reduciendo la fuerza de rozamiento de ese objeto, de esa persona. Ajá. Bien. Ahora, yo les hablaba en su momento de los componentes de una fuerza. ¿Sí? Una descomposición, así como yo se los hice en dibujito, en realidad hay un cálculo matemático que me permite a mí descomponer a las fuerzas en sus componentes más simples, que son la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Sí? Si yo estoy acá en un plano, tengo una fuerza aplicada con un determinado, para que me parece que no puse el... Ahí está. Una fuerza aplicada, ¿sí? Un determinado ángulo alfa, ¿lo ven ahí? Y yo quiero saber cuánto es su representación en X, su fuerza X, la fuerza en X va a ser igual a F por el coseno de ese ángulo. Y si quiero saber cuánto es la composición en Y de esa fuerza, va a ser la fuerza en Y por el seno de ese ángulo. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy en este plano inclinado, ¿sí? Acá le ponen P de normal, porque entendemos que es componente normal del peso, porque va a ser después cuando aparezca la normal como fuerza, la misma componente, pero nada más que cambiado de signo. Entonces, la componente normal del peso va a ser igual al peso por el coseno del ángulo, este ángulo, el del plano inclinado, que es este mismo que aparece acá, por ¿cómo se llama? Se hace todo un trabajo matemático, geométrico, donde un ángulo se traspola al otro cuando lo vemos en rectas paralelas cortadas por una perpendicular. Largo de explicar matemáticamente, sencillo igual, pero crean que lo que aparece acá del plano inclinado es este mismo con el que se descompone este peso. Bueno, y un poquito más complicado, si nos queremos volar la cabeza, es en 3 dimensiones. ¿Sí? Con un versor en Y, un versor en J y un versor en Z, que vendrían a representar X y Z. Pero bueno, no vamos a pensar todavía en 3 dimensiones, que es bastante complicado, ¿sí? No, déjame con 2, alcanza. ¿Cómo hago suma de vectores de componentes? ¿Habíamos visto esto? Más arriba, donde colocaba yo el componente de la fuerza 2, a posterior, ¿sí? El inicio de una, a posterior del otro, y después trazaba la recta que unía el origen de uno y el final del otro. ¿Sí? Este es método del polígono o paralelogramo. Si yo lo quiero hacer matemáticamente, lo que hago es descomponer a la fuerza 1 y a la fuerza 2 en sus componentes X y en Y, ¿sí? Y para saber cuánto es, sumo después todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y. Y después las recompongo. Nada, matemática, no es nada mucho más que eso. Ahora sí, el momento de una fuerza. Una fuerza, ¿sí? A veces dice la fuerza resultante se anula
cuando aparece un equilibrio translacional, pero el cuerpo podría girar, ¿sí? Si no habría un equilibrio rotacional. Ambas fuerzas no están aplicadas en un mismo punto. Por ejemplo, acá en esta bala, esta fuerza tira hacia abajo y esta tira hacia acá. Está claro que este objeto empieza a girar, así como no sé, un relojito. ¿Sí? Si hay un punto, eje, fijo, el punto de aplicación de una fuerza importa cuando la línea de acción de la fuerza no pasa por ese punto fijo. Porque me va a dar un rotor, ¿sí? En este caso, acá no gira. Y si lo pongo del lado derecho, mi derecha, ¿bien? Va a girar en el sentido antihorario, porque es como si yo estuviera tirando de una pelota para acá. Y si la aplico de este otro lado, va a pasar al sentido Es cuando no se horario. aplica en el centro de masa, va a provocar una rotación. Sí. Perfecto. Dice, debemos introducir ahora entonces un nuevo concepto, el momento de una fuerza. Bien. Dice, a ver, el momento de una fuerza va a estar relacionado a la distancia de ese punto en el que se aplica una fuerza. Mide la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un eje. Cuando no hay giro, R es 0, y cuando es perpendicular a esa fuerza, la fuerza de rotación es perpendicular a esa fuerza, el giro va a ser máximo. Esto también lo está pensando en 3 dimensiones, es medio complicado. Sepan que el momento de una fuerza tiene que ver con la fuerza que se está aplicando y la distancia en la que se aplica, ¿sí? A un punto fijo o centro de equilibrio. En un determinado momento. Claro. Es, por ejemplo, cuando... Pensemos en un sub y baja. Pensemos en un sub y baja. ¿Sí? Creo que había un dibujito. Dame un segundo. El fulcro, Acá está. La parte central. Acá yo tengo un punto de apoyo. ¿Bien? Sí. La persona 1, no sé si ustedes lo llegan a evidenciar, pero está más cerca, a una distancia más corta, que la persona 2. ¿Sí? Sí. Entonces, habría que ver si esto está en equilibrio o si esto está en movimiento. Entonces, si las dos personas pesaran lo mismo y las distancias son distintas, bueno, va a haber un desbalance, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si las dos personas, por ejemplo, eso de la segunda persona es menor que la 1, pero tiene una distancia mayor, si yo hago el cálculo del peso, que es la fuerza que está ejerciendo este objeto sobre este largo de este balancín, si el peso 2 por la distancia 2 da igual al peso 1 por la distancia 1, esto se daría en una situación de equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que me está hablando. Si lo llevamos a un ejercicio básico, ¿no? Como puede ser la flexión de codo, una mancuerna, la flexión de codo, donde el énfasis rotatorio, el eje de movimiento estaría en el codo. Acá, como el dibujo que estoy mostrando ahora. Bueno, la aplicación, la resistencia sería la mancuerna, y la distancia entre la mancuerna y el eje de rotación sería el momento de fuerza. Sí. Perfecto. En ese momento y en ese ángulo. Sí. Y una fuerza que actúa siempre sobre los cuerpos de la gravedad para un cuerpo extenso, no puntual, como el caso del brazo, ¿no? La resultante es la suma de muchas fuerzas paralelas que las podríamos pensar todas aplicadas a un mismo punto. Digo, si yo me colgara muchas presitas a lo largo de todo el brazo, igual voy a resentirlo siempre, voy a sentir toda esa fuerza, la pienso dentro del centro de gravedad de ese objeto. ¿Sí? Acá tendríamos, a ver, dos masas A y B conectadas por una barra de masa despreciable. Estamos volviendo al mismo ejemplo, ¿sí? Que si yo aplico dos fuerzas en distintos momentos, en distinto lugar de este largo del cuerpo, voy a tener una única resultante que se va a dar siempre sobre el centro de gravedad. Bien.
Perfecto. A ver, para que me subí un cachito. La fuerza de gravedad produce un momento nulo respecto al centro de gravedad. Para que me quiero quedar acá, pero ahí está. Como yo tengo 20.000 cositas acá que aparecen acá. La fuerza de la gravedad produce un momento nulo respecto al centro de gravedad, porque P está aplicada sobre el centro de gravedad, y ya vimos que una fuerza aplicada en el centro de gravedad no le hacía ningún tipo de modificación al objeto. Si el centro de gravedad de un objeto rígido es su punto de... En su punto. va a quedar estático, eso ya lo vimos. Se cortó en ese, ibas a ver. Cuando. Ahora, Repetilo. cuando el centro de gravedad se da justo está en un objeto rígido, es su punto de equilibrio, la situación se da en equilibrio, porque no hay ninguna fuerza, pero la fuerza-peso, en este caso, tanto de A y de B, se deriva al punto del centro de gravedad, y ese centro de gravedad está justo apoyado en su punto de equilibrio, entonces no va a haber movimiento. En un objeto rígido, el centro de gravedad es un punto fijo respecto al objeto. Y acá algo difícil de entender, pero no necesariamente va a estar localizado en el centro, no va a estar necesariamente localizado en el objeto. ¿Sí? Puede que mi centro de gravedad esté por fuera del objeto a calcular. Ahora vamos a ver un poco eso. En nuestros casos particulares generalmente está con nosotros, pero en algunas posiciones del cuerpo el centro de masa queda por fuera. Dice, si un objeto es flexible, como el cuerpo de un animal, el centro de gravedad va variando de acuerdo a la posición, lo cual es importante para caminar, saltar, etc. Por eso a veces está dentro del objeto y a veces por fuera. La condición de equilibrio... Es el centro de gravedad. Sí. Perfecto. Acá vemos, mira. Condiciones de equilibrio, translacional y rotacional. ¿Sí? Que la sumatoria de las fuerzas de cero y que la sumatoria de estos momentos también de cero. Un objeto en contacto con una superficie sólida está en equilibrio mientras la vertical de su centro de gravedad pase por la superficie de apoyo. Habíamos hablado de este ejemplo, que A y B, el peso se aplicaba en el centro de gravedad. Ahora, por ejemplo, el centro de gravedad da justo acá, está apoyado en el mismo lugar, en la primera figura estoy, está apoyada, ¿sí? A y B van a estar ejerciendo distintas fuerzas que van a pasar por el centro de gravedad, donde hay justamente una superficie de apoyo, este triangulito. Esa es una condición de equilibrio. Una tabla apoyada entre dos superficies de apoyo, el centro de gravedad da que está en el medio, tampoco va a haber un movimiento. No va a haber, va a estar en equilibrio o va a estar estático. Me parece que en este momento sería conveniente que aclares la diferencia, o si es que existe, no sé, entre centro de gravedad y centro de masa. El centro de masa, no, la masa no necesariamente está relacionada con la gravedad. ¿Sí? El centro de gravedad es la situación de equilibrio donde se van a aplicar todas las fuerzas, que puede estar dentro del objeto o fuera del objeto. ¿Sí? El centro de masa no está fuera del objeto. Y es horrible. El centro de masa es ahora sí, ese punto hipotético donde se concentra toda la masa del cuerpo. el centro de masa es un punto gráfico que se utiliza analíticamente, donde vos concentrás toda la idea de ese cuerpo. No importa la dimensión ni cómo esté ese cuerpo, vos lo podés pensar como un punto determinado. Eso es un centro de masa. Seguimientos, análisis visuales, por ejemplo, seguir ese punto en el espacio de ese cuerpo. Claro, para hacer un diagrama de cuerpo libre, etc. Perfecto. El centro de gravedad es esta condición de equilibrio donde pasan, ya lo estuvimos hablando recién, por donde pasan todas las fuerzas, ¿sí? Y lo habíamos... ¿Sería el punto donde la gravedad estaría actuando? A ver.
La fuerza de momento nulo respecto al centro de gravedad. El centro de gravedad es donde, bueno, pensemos esto, donde todas estas fuerzas están, ¿sí? Me van a dar un determinado intento de movimiento, porque a veces hay movimiento y a veces no. ¿Dónde se van a terminar de aplicar todas estas fuerzas? A veces está relacionado al objeto y está dentro del objeto, y a veces está por fuera. Perfecto, pero sería, ¿Sí? sería el punto donde están actuando todas las fuerzas en el cuerpo. Sí, donde se reducen todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto, todas se reducen al centro de gravedad. Está bien. Y eso, ahí estarían actuando todas las fuerzas que estarían generando variaciones de su estado de equilibrio. Que están intentando modificar su estado de equilibrio. Perfecto. ¿Sí? Sí. Si todas las fuerzas resultantes terminan dentro del centro de gravedad y Se corta. está apoyado, como habíamos visto, sobre una superficie, no hay movimiento. Si está entre medio de dos superficies de apoyo, movimiento. Si está, se cae. Claro. Lo mismo acá te muestra, ¿ves? En este caso, el centro de gravedad. Ahora vamos a ver qué pasa en el cuerpo humano igual. Claro, porque el centro de gravedad también va a cambiar en función del resto de la posición del resto de las posiciones de los segmentos corporales en el cuerpo humano. Dice, en el cuerpo humano la superficie de apoyo viene definida por la posición de ambos pies. El tronco hacia adelante, el centro de gravedad tiende a caer por fuera de la... Para evitarlo, las piernas se desplazan hacia atrás para mantenerlo sobre los pies. ¿Ven? El centro de gravedad, que queda por fuera del cuerpo, si yo no inclinaría las piernas hacia atrás, Sí, siempre tiene que estar dentro de la base de sustentación para el centro mantener. de gravedad me quedaría acá para la altura de los brazos y me caería. Claro. Incluso estando parado, se necesitan los músculos, ¿sí? Porque el centro de gravedad pasa 3 centímetros delante de la articulación del tobillo. Y el tendón de Aquiles evita que el cuerpo rote hacia adelante, es decir, que uno se caiga. Dice, al levantar un pie o caminar, se inclina el cuerpo hacia un lado y al otro. Entonces vamos desplazando nuestro centro de gravedad para un lado y para el otro. Bueno, acá un ejemplo de qué pasa con los animales cuadrúpedos, no sé si importa mucho, pero cómo van cambiando al apoyar y mover sus pies, su centro de gravedad. Dice, cuando se aparta ligeramente un cuerpo de su posición de equilibrio, actúan fuerzas cuyos momentos pueden hacer que el cuerpo vuelva a su posición de equilibrio o se vaya de su posición de equilibrio. ¿Sí? Cuando uno hace un pivot determinado, ¿sí? O juega con algo, con algún objeto, podés hacer que ese objeto vuelva a caer, por ejemplo, el libro, ¿sí? Si yo lo levanto un poquito, bueno, inmediatamente va a volver a su situación de equilibrio, va a volver a la misma situación en la que estaba. Este equilibrio es bastante inestable, ¿sí? Entonces cuando yo le corro un cachito al centro de gravedad, obviamente el lápiz no va a volver a quedar parado verticalmente, se va a caer. Y acá vamos a ver algunos factores que afectan sobre la estabilidad. Por ejemplo, la posición del centro de gravedad. ¿Sí? Cuanto más bajo esté ese centro de gravedad, más estable va a ser el objeto a las modificaciones de inclinación. ¿Sí? No podría nunca surfear estando erguido completamente,
siempre tengo, para que no me voltee la modificación del estado del suelo, ¿sí? Necesito agacharme y bajar mi centro de gravedad. ¿Sí? Entonces acá vemos esto. Mejor si el centro de gravedad es bajo. El tamaño del área de sujeción. Es mejor, cuanto más grande es el área de sujeción, De sustentación. de sustentación, perdón, va a ser mejor mi estado de equilibrio. Pensalo. Sí, sí, ponerte en Un caer. deportista no va a andar corriendo en tacones, me imagino. No. No mates a nadie, por favor, ¿eh? Bien, vamos a ver hasta acá cómo venimos. Hay algunas preguntas. Sí, la grabación va a estar, por supuesto. A ver acá. Bueno, por ahora venimos bien. Con las preguntas se fueron planteando. ¿Sí? Sí, sí. Digamos. Les prometo que no falta tanto. Dice, nótese que si el centro de gravedad está por debajo del punto de apoyo del sistema, va a ser estable, para cualquier desplazamiento. ¿Sí? A ver, para que se me fue. Esto es un dibujito de algo que está con dos pesitas colgadas, donde su centro de gravedad está por debajo, ¿sí? De donde está apoyado, es más, por debajo de está apoyado, entonces no importa cuántos pivotes para un lado y por el otro, ese pajarito puede estar en continuo movimiento sin correr riesgo de perder su estabilidad. ¿Sí? A lo largo de la evolución, dice, se ha sacrificado estabilidad a costa de mayor movilidad, gracias a un control neuromuscular cada vez más complejo. Y acá da el ejemplo, esto se va muy arriba. Interesante ese ejemplo. ¿Sí? Un gusano obviamente se traslada a menor cantidad de distancia que un anfibio, que un reptil, que un mamífero cuadrúpedo o que una persona. Pero todo este desarrollo y este aumento me ha generado que el que camina erguido tenga mayor situaciones de desequilibrio. Entonces va a necesitar mayor control neuromuscular para sostener su posición de erguido y poder desplazarse. Pero lo que gana es desplazamiento. ¿Sí? Puede desplazarse más rápido, y si vamos a hablar evolutivamente, va a estar más apto para obtener y recorrer distintos lugares y obtener mayor cantidad de insumos para vivir. Entonces, bueno, han tenido otro beneficio. Las fuerzas de los músculos y las articulaciones. Las condiciones de equilibrio pueden utilizarse para calcular las fuerzas en las que están sometidas distintas partes del cuerpo. ¿Sí? No podría pensarlo, digo, en los cuerpos de los animales se encuentran muchos ejemplos de palanca, esto ustedes lo habrán visto hasta el cansancio. Los músculos proporcionan las fuerzas necesarias para el uso de dichas palancas. Entonces, una palanca de primer grado en la cabeza, una de segundo grado en el pie y una de tercer grado en el codo, ¿sí? ¿Por qué son de primer grado? Porque hay un punto de apoyo de un lado, y después las fuerzas aplicadas de trabajo, y en este caso de la masa, de un lado y del otro, y el punto de apoyo que en el medio. Entonces eso define una palanca de primer grado. Una de segundo grado, cuando tenemos la masa y el peso hacia abajo, pero la fuerza que estoy ejerciendo, la M está después, o sea, más lejana del punto de apoyo que el peso, ¿sí? Que es la que tiene hacia abajo. Y en este caso es al revés.
en realidad es hasta una situación desfavorable físicamente. Tengo que hacer una gran cantidad de fuerza muscular, de tensión, en el brazo, para sostener un peso que está a una distancia muy grande. Ahí tenemos Como mil. una desventaja mecánica en ese ejercicio. Claro. Tenemos que compensar con más gasto Por- energético la distancia de la palanca que tiene la resistencia. El brazo claro, porque tiene la resistencia. tiene un gran momento, este objeto Ahí tiene un está el gran momento. momento de fuerza, y donde yo estoy aplicando la fuerza tengo un momento muy pequeño. El momento es un análisis puntual, ¿no? No es dinámico, es en ese punto, en ese ángulo. No, es puntual, sí. Perfecto, Es como una foto del momento, perfecto. ¿sí? Esto se analiza mucho en los ejercicios para ver el punto débil, el punto más complejo de vencer la carga, por ejemplo. Por ejemplo, en ese ejercicio, ese punto es el de mayor desventaja mecánica, el Y 90 sí, grados. siempre, si yo acá lo que hago es mover el brazo y llevarlo a 45 grados, es decir, colocarlo en esta posición, ya lo que estoy haciendo es la mitad del esfuerzo, ¿sí? Sí, sí. Porque estoy descomponiendo esta fuerza en un ángulo de 45 y el seno de 45 es 0,5, es decir, la mitad. Si lo traslado obviamente acá arriba, menos todavía. Menos. Y por ahí, al inicio del ejercicio, en el inicio de la flexión del codo, en ese caso, tiene un ángulo mucho más abierto, ahí habría incluso mayor, o en el 90 grados sigue siendo el punto de mayor desventaja mecánica. Es el mayor de desventaja mecánica, porque una vez que vos torsionaste el brazo hacia acá, también se está descomponiendo. Exacto. Es otro plano inclinado, Entonces el punto más complejo es el 90 grados. siempre, en este tipo, ¿no?, de ejercicio hablando. Sí, sí. Bueno, y esto es lo que les decía recién, lo del primer género, lo del segundo género, para que les quede también escrito, tercer género. Leyes de Newton, ya lo vimos en la primera clase, ¿sí? Digo, la diferencia entre lo que es la trayectoria, que es cómo va haciendo ese desplazamiento, y los puntos, ¿sí? Punto inicial y final. La velocidad, que es la variación de la distancia en una cantidad de tiempo, ¿sí? La velocidad media es la distancia promedio en ese tiempo promedio. No importa esto, La digamos, pensar velocidad en velocidad. instantánea, Es la derivada, en realidad el límite con delta t tendiendo a 0, de la velocidad media, o la velocidad, sí, de la velocidad media, ¿sí? ¿Qué significa delta t tendiendo a 0? Es que tomando intervalos cada vez más pequeños, tan pequeños que nos aproximemos al 0, ir calculando esas distancias. Digo, si yo pensara esto, ¿no? Esta es la distancia inicial, la distancia final. sí. Bueno, en un determinado tiempo, en un determinado delta t. Eso sería una velocidad media si quería sacar la velocidad ahí. Claro, cuando yo empiezo a achicar estos delta t, las posiciones me van a dar cada vez más cercanas, ¿sí? Voy a tener acá un vector. Es medir la Cuando velocidad en un determinado instante de tiempo. Sí. Por eso es con una tendencia, digo, pasa que la velocidad en un tiempo no existe. Claro. Ojo, la velocidad en un tiempo no existe, porque para que haya velocidad tiene que haber desplazamiento, y para que haya desplazamiento tiene que haber un delta t. Es un intervalo tan pequeño que llega a ser próximo a 0. Sí, sí. Por eso es difícil de definir. ¿Estamos? Sí, yo te tiro un ejemplo para también llevarlo a lo práctico. Si yo tengo que tomar un test donde quiero medir la velocidad de desplazamiento de un sujeto y le tomo un test de 10 metros, de máxima velocidad de 10 metros, de posición Sí. de partida 0, digo ya, arranca, llega a los 10 metros, tardó tanto tiempo en recorrer esa distancia.
Si yo hago espacio sobre tiempo, me va a dar la velocidad media. Sí, Pero si yo quiero saber la velocidad máxima alcanzada, debería medirlo cuando transcurre muy cercano a esos 10 metros. sí. Tenés que ir achicando. Si vos querés la instantánea, ir achicando los intervalos en los que Sí, vos para ir sacando, tomás esas variaciones. para ir sacando pequeños delta espacio-tiempo, para ir viendo esa diferencia de velocidad que hay. Sí, Eso se sí. hace con fotocélulas, se hace en el campo generalmente, que son Y en haces esto, de luz, como cronómetros, que cuando se corta el haz de luz, se corta, hay una marca de tiempo, y cuando pasa por otro haz de luz, se hace esa pequeña delta, ese pequeño delta delta espacio T, de tiempo. claro, pasa que uno como medidor, como sistema de medición, tiene una deficiencia. Tenemos un problema de tiempo de reacción, que es aproximadamente entre 2 o 3 milisegundos, lo que fuera, pero que eso no lo puedes hacer vos físicamente. Tenés un tiempo entre que tratás de tomar alguna medida. Sí, sí, Eso sí. está cuantificado, está estudiado. Por eso es mejor una máquina. Bien. Y obviamente, si tenemos las velocidades, podemos sacar la aceleración. Sí, porque la diferencia de velocidades en ese determinado lapso de tiempo te va a dar de resultado la ¿Qué es aceleración. la aceleración media de esa distancia? Que es lo mismo que la velocidad media, en el sentido gráfico del momento, ¿sí? Uno es una sumatoria de aceleraciones, porque no es un cuerpo que se mantenga en una aceleración constante. A veces voy a acelerar más, a veces voy a acelerar menos, y depende de los lapsos que yo tome, voy a tener un dato de aceleración media. No voy a tener la aceleración concreta, real, instantánea. Sí, tendrías que ir tomando pequeños lapsos de tiempo en una unidad de tiempo determinada que te sea relevante, como si cada 100 milisegundos, un dato, y ahí podrías sacar pequeñas instantáneas velocidades y también Ojo, siempre aceleración. sacás medias, más aproximadas a la instantánea. Claro, ¿Sí? Lo que es instantáneo, la verdad, realmente se saca por cálculo matemático. es Es teórico, con esto, lo del límite con delta t tendiendo a cero. es teórico el concepto. Sí. A ver, bueno, nada, acá tenemos lo de movimiento rectilíneo uniforme, es más o menos lo que estuvimos viendo, una velocidad constante, ¿sí? Mirá qué interesante lo del salto, ¿qué es eso? Y ahí dice, bueno, salto vertical, bien, en la situación 1, a la 2, actúan varias fuerzas con una aceleración resultante hacia arriba, donde hay una variación de D, acá lo vemos en D, del centro de gravedad. ¿Por qué hay varias fuerzas resultantes? Porque acá todavía el objeto está apoyado sobre la superficie, la persona está apoyada sobre la superficie, entonces va a actuar el peso, la normal, un montón de otras fuerzas. Distinto es de 2 a 3, donde el cuerpo queda libre, Sí. ¿sí? No está apoyado en ninguna situación, en ningún objeto, en ninguna pared, en nada. Está libre de toda fuerza, la única fuerza actuante va a ser la gravedad. Bien. La velocidad de despegue está relacionada con la longitud de las patas y la fuerza muscular. A longitud se refiere a la distancia recorrida en la fase de la fase concéntrica, sería. De la, Sí, ahí te muestro. de la acción Déjame, muscular. déjame mostrar acá algo, un poquito más abajo. Ahí está. Ahora tenemos distancias de aceleración, máximas alturas para distintas especies, ¿no? No se olviden que yo estudio La biología. distancia de aceleración sería la distancia recorrida en la fase concéntrica del movimiento, es decir, cuando se inicia el movimiento hacia arriba. ¿Es correcto? Sí, sí, Esa velocidad que se logra en el instante previo a despegar los pies es la velocidad de despegue.
Sí, que a mayor velocidad de despegue, mayor altura alcanzada por el sujeto. sí, porque esa velocidad de despegue la voy a ir perdiendo por efecto de la gravedad después. Por eso el objetivo es lograr la mayor velocidad en esa distancia que tenemos disponible. Claro. Y eso se De correlaciona con la acción muscular, entre otras cosas. La posición en la cual estoy ejerciendo esa fuerza, si optimizo o no el uso de las fuerzas actuantes sobre el objeto, o persona, o cuerpo, como lo quieras llamar. Esa velocidad que genera el cuerpo, en este caso el ser humano, ¿va a ser equivalente a la fuerza aplicada? Porque está acelerando su propia masa. Y en realidad ejerciendo una determinada fuerza sobre el piso, obtiene una fuerza resultante reactiva a esa fuerza que lo empuja hacia arriba. De Si yo optimizo, igual magnitud, pero sentido opuesto. claro, el principio de acción y reacción. Entonces podríamos decir que hay otras variables, pero la fuerza aplicada va a ser equivalente a la velocidad desarrollada por esa masa en el momento del despegue. Sí. Bien. Siempre hay otras variables, como el rozamiento con el aire, en fin, no, hay cosas que mejorar con respecto a la postura, de qué manera voy a poner mi cuerpo, cuán menos resistivo va a ser, para que no me frene tanto, porque estos son momentos ideales, donde solo actúa la gravedad, pero la realidad es que lo normal, vos tenés un montón de otras cosas que actúan sobre el cuerpo a la hora de despegar, y a la hora de bajar también, ¿no? Pero nosotros para calcular realmente la fuerza necesitaríamos saber la distancia recorrida de esa masa y el tiempo que tardó. Y a partir de ahí, con el valor de Y ahí masa, tendrías la velocidad, y acá tenés el cálculo, ¿ves? La velocidad de despegue va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. por la altura alcanzada. Uh-huh. Claro, por eso siempre a mayor velocidad de despegue, mayor altura. La correlaciona. Claro. Y la aceleración va a ser igual a la velocidad de despegue al cuadrado dividido 2 veces la distancia. La aceleración. La aceleración que se produjo en la fase de despegue. Sí. Aproximado, ¿no? Pero para medir esa velocidad necesito conocer la distancia y el tiempo que transcurrió en el gesto. Claro. Yo lo remarco para que lo vayan relacionando con los test de salto, por ejemplo, para los colegas que están presentes. Porque hay test de salto que valoramos para medir, para estimar, para valorar de alguna manera el rendimiento motor, relacionándolo con la capacidad de aplicar fuerza en breves lapsos de tiempo. Bueno. Acá tenemos. hay una pregunta de Rosa. Sí. Un atleta va a saltar más si él más delgado y más alto. Lo digo por la gravedad. O una persona más baja. A ver, está planteando la longitud de ella como variable. Pensalo como un resorte, las piernas, porque en realidad, cuanto mayor masa tenga, mayor fuerza va a tener que hacer de despegue, ¿se entiende? Hay varias cosas que van a influir ahí. Y si yo pienso a las piernas con toda su musculación como resorte, muy probablemente van a tener mayor fuerza para ejercer, para despegar, una longitud mayor que va a tener mayor momento de aplicación o impulso como fuerza al ser aplicada a la hora del salto. No sé si se entendió. Más o menos. Cuando yo tengo las piernas largas, lo que estoy aumentando es la cantidad de tiempo que me da entre que hago cuclillas
y pego la fuerza de despegue, tengo mayor impulso, y el impulso tiene que ver con el tiempo que se aplica una determinada fuerza. Impulso mecánico, fuerza por tiempo. Ujú. Claro. Cuando una persona es cortita, tiene menor cantidad de tiempo entre que aplica esa fuerza por la longitud de sus miembros y Pero que lo puede despega, compensar con más fuerza. lo puede compensar con más fuerza. Pero habría que ver hasta cuánta más fuerza necesitas para compensar ese impulso. Por eso digo, hay varias variables ahí. La masa de la persona, la distancia del centro de gravedad, la situación muscular. Sí, sí. Es complicado de analizar. Lo que pasa que A priori te diría que obviamente una persona más delgada y más alta tiene la posibilidad de saltar más alto. del punto de vista de la masa, Sí. pero no del punto de vista de la capacidad de generar tensión muscular, tal vez. No, tampoco me imagino un flaco escuálido, pero Bueno, por eso. Hay que ver las condiciones neuromusculares también, porque somos seres biológicos, entonces no es solamente la parte mecánica. no, si no solamente en salto habría gente alta y flaca y larga. Ganarían solamente ellos. Bueno, acá no sé si Rosa está de acuerdo o no, si está conforme con la respuesta, pero es mucho más complicado pensarlo. Igual todo se puede potenciar. Sí, sí. El impulso es una magnitud de la física que estaría explicando la causa de movimiento. Sí, es la fuerza. Fuerza por Porque no tiempo. es lo mismo aplicar una fuerza instantánea en un milisegundo que sostener esa fuerza por más tiempo y después largar el objeto. ¿Se entiende? Eso es impulso, es la cantidad de movimiento que yo le doy a un objeto, aplicándole una fuerza por un determinado tiempo. Como dijiste ahí, creo que ahí lo terminamos de cerrar. ¿Cómo dijiste? Que el impulso es la cantidad de movimiento que le doy a un objeto aplicándole una fuerza por una determinada cantidad de tiempo. Es como que es el movimiento que le doy a los objetos, básicamente. Explica Claro. la cantidad de movimiento. Pero la cantidad de movimiento no es masa por velocidad. Sí, y es fuerza por tiempo. Claro, son equivalentes. El impulso va a ser equivalente a la cantidad de movimiento. Sí, están relacionados. Perfecto. De hecho, dan en energía. Dan en joule. Bueno, acá nada, lo vimos, las leyes de Newton, la primera, la segunda, digo, están ahí como para que lo tengamos, cerrando todas las ideas que estuvimos viendo hasta ahora. Digo, siempre se vuelven las primeras y segundas y terceras leyes de Newton. Y hasta ahí estamos con la aplicación de hoy, espero que no se hayan aburrido. No, sí, seguramente va a estar bueno meterse en esos análisis de carreras y saltos. Nos interesa mucho los lanzamientos también, meternos un poquito ahí. Seguramente va a ser otras propuestas que hagamos más adelante. Meternos en el análisis de los saltos, los lanzamientos y las carreras, desde la física. Uh-huh. Ese va a ser las próximas propuestas, seguro. Había una serie no me acuerdo si Discovery o cuál era, que justamente hacían todo el análisis de distintos deportistas excelentes en sus áreas sobre la biomecánica de sus cuerpos. Sí. Estudiaron a Usain Bolt, estudiaron a distintos, para ver qué es lo que los hacía diferentes y cuál era su beneficio genético en realidad para ser buenos en el área en el que eran. Estaba muy entretenido. Pasa que tenés que tener un poco de conocimiento físico para seguir las explicaciones que te estaban dando. Ahí Stephanie pregunta, en un salto vertical,
si tenés la altura del salto y luego sacar las fórmulas de velocidad. Yo, a ver si inicio la respuesta. Hay diferentes formas de estimar la altura del salto. Una es poder medir el tiempo de vuelo. Si vos medís el tiempo de vuelo, hay fórmulas para estimar la altura del salto. También podés medir, intentar medir la velocidad de despegue y a partir de la velocidad de despegue poder sacar la altura estimada. Y también por delta distancia, ¿no? Desde despegue hasta donde llegó, si me dice ese delta, también podés obtener la distancia recorrida por el centro de masa. No, lo que ella dice es, si yo tengo la altura, Sí. nada, saco foto, y después calculo o mido, tengo alguna gráfica de atrás que me permita medir. Sí, teniendo la altura puedo sacar la fórmula luego sacar la fórmula de la velocidad, que sí, porque la velocidad de despegue es la raíz cuadrada de 2 por g por la altura, ¿sí? Y una vez que tengo la velocidad, puedo sacar la aceleración, porque si volvemos a la fórmula, decía que la velocidad de despegue al cuadrado sobre 2 veces el tiempo, no me acuerdo ahora si era el tiempo por la altura, el lugar lo tienen en el PDF, me permitía sacar la aceleración. Una vez que tengo la aceleración, tengo el peso de la persona. Si tengo el peso de la persona, es decir, tengo la masa, puedo sacar la fuerza actuante. Si Sí. tengo la fuerza actuante, puedo sacar la potencia. Exacto. Pero para llegar a esos datos, necesitas fiablemente obtener la velocidad de despegue O la altura. o la altura. Lo que pasa es que la altura muchas veces no la podemos medir, entonces la tenemos que estimar. ¿Cómo la estimamos? A través del tiempo de vuelo, por ejemplo. Sí. El tiempo de vuelo, hay una constante que no sé dónde sale, que es 1.2265, no sé dónde sale, que esa constante la multiplicás por el tiempo de vuelo y te da la altura del salto estimado, obviamente, ¿no? Pero siempre vas a tener una estimación, porque aunque lo midas con una computadora, tiene un índice de error. Entonces siempre estás estimando. Lo que habrán hecho es estudiar el promedio general no sé, habrán hecho a saltar mucha gente y le habrán calculado esa constante para que sea más fácil. La plataforma de contacto es una alfombra. Una alfombra donde el sujeto salta, se abre el cronómetro, cuando pierde contacto, los pies con la plataforma, abre el cronómetro, cuando cae, cierra el cronómetro, te toma el tiempo. A partir de ese tiempo de vuelo, por fórmula te estima la altura del salto. Y cuando te saca la altura del salto, te despeja la velocidad de despegue. ¿Entendés? Sí, también me imagino que por ahí uno podría estar filmando al sujeto saltando. No, también. Con videoanálisis se hace también. Yo tengo planillas de eso. Entonces vos lo medís por una aplicación o lo que fuera, Sí, hay o aplicaciones. realmente porque teniendo una gráfica detrás, sí, lo haces saltar contra una pared que tienen cuadriculado y vas tomando cuadro por cuadro y te fijas hasta dónde saltó. Ni siquiera, porque si vos tenés un soft que te mida en milisegundos, como el Kinovea, el Kinovea es un software de videoanálisis, cuando sale, iniciás el cronómetro, y cuando vuelve a caer en el fotograma que cae, ahí tenés el tiempo de vuelo. Bueno, yo estaba pensando para deportólogos que recién inician y no tienen ningún software, podrían hacerlo también. Son gratuitos. Kinovea es un software gratuito. La clase pasada algo nombró el colega de los software de video. Y bueno, a partir de eso vos podés estimar la altura del salto, pero que la altura del salto no es que dos sujetos salten lo mismo, no quiere decir que tengan la misma fuerza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que hayan aplicado Sí, porque la fuerza depende de la masa del sujeto. Y también va a depender de la distancia recorrida. Sí, pero porque ahí vas a tener una velocidad de despegue distinta. Está bien. Al tener una velocidad de despegue distinta vas a tener... Si llegaron a la misma altura, tienen la misma velocidad de despegue.
Chan. A ver. Bueno, pero van a tener distintas... si tienen la misma velocidad de despegue, Tienen que llegar a la misma van a altura. tener la misma aceleración, pero no van a tener la misma fuerza, porque la No, fuerza va a depender de la ahí va a masa. depender de la masa. Pero yo digo que vos podés tener la misma velocidad de despegue, llegar a la misma altura, pero eso no es indicativo que apliquen la misma fuerza y que tampoco produzcan la misma potencia. Y pero aplicando distintas fuerzas, porque ya la masa te condiciona la cantidad de fuerza que tenés que aplicar, ya estás modificando la potencia. Sí, sí, pero digo, dos sujetos que alcanzan la misma altura supuestamente desarrollaron la misma velocidad de despegue. Sí. Lo que puede cambiar es la masa. Y sí. De eso te estoy diciendo, el objeto 1, yo estoy acostumbrado a hablar de objetos, pero el sujeto 1 y el sujeto 2, si tienen distinta masa, van a tener que hacer no van a o sea, van a hacer distintas fuerzas. Al hacer distintas fuerzas van a tener distintas potencias. Sí, sí, sí. Digo, si igualamos todas las variables, a ver, vayan ayudándome. Dos sujetos de 80 kilos, de 80 kilogramos. Sí. Saltan lo mismo. Llegan a 50 centímetros los dos de altura. Uh-huh. Es evidente que desarrollaron la misma velocidad de despegue. Sí. Al poseer la misma masa, Hicieron la misma fuerza. tienen la misma fuerza. Por lo tanto, tienen la misma potencia. Bien. ¿Existe la posibilidad de que hayan tenido fases concéntricas diferentes? Sí. Pero los dos hicieron una aceleración equivalente. Genera una aceleración equivalente porque la fuerza aplicada en esa base concéntrica es distinta. Entonces la fuerza completa, por decirlo de una manera, es distinta. ¿Entendés? La fuerza real, que yo la voy a pensar en todas sus componentes, ahí me va a dar la diferencia. Bien. Cuestión que la altura del salto no es indicativo de la potencia ni de la fuerza. La altura en sí misma. Hay que tener en cuenta el resto de las variables. Tenés que tener todo, no, a ver, para poder llegar a esa relación, tenés que tener en cuenta todas las otras variables que sean las mismas para poder llegar al análisis que hicimos nosotros. Está. Pero lo que voy, que la altura del salto... Aparte, siempre que vas a hacer un estudio de alguna variable en particular, tenés que igualar tenés que garantizar que las otras no sean variables en realidad. Sí, la independiente. Pero bueno, eso quería que también les quede esta idea de el hecho de que un sujeto salte más, no quiere decir que sea más fuerte o más potente. Hay que analizar el resto de las variables, la masa, el tiempo que transcurrió en la fase concéntrica, la distancia de la fase concéntrica, para realmente hacer datos comparables. Como cualquier otro estudio de cualquier otra situación de análisis. Para estudiar una determinada variable, vos tenés que garantizar que todo lo demás sea igual. A ver, Emi, si puedes comparar. abrir los micrófonos del resto. ¿Alguien quiere hablar? Seguramente Juan, Iván, ¿quieren comentar algo? Ay, para que puse Si admit all, así que no sé quién va a entrar, no sé qué va a pasar. puede pasar cualquier cosa. No, pero me refería a que hables. Acá va a ser un quilombo de vuelta. Ahora sí, me silencié a mí también. Para que les pregunto uno por uno si los puedo silenciar. ¿Está? Acepten para hablar.
Ahí ¿Ahora? sí, ahí ya creo que ya pueden, Iván y compañía. Sí, sí. Bueno, ya vamos cerrando. Si quieren compartir algo, alguna pregunta, algo que quieran comentar de lo que vimos hoy. Stephanie estuvo preguntando por el chat. Nico también. Ahí, Carlos. No podés. Él es gerente de Lo te estoy preguntando, a ver, vos tenés que ahora aceptar el poner sonido. Vos lo tenés que aceptar. ¿Yo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. No, ahí está. Carlos. Toda la vida tuvimos para evaluar la fuerza, aplicar salto, ¿no? Sí. Y ahora estamos hablando de que no es así. Más allá de las variables que siempre existen, el patrón salto me da una constante de fuerza vertical en este caso, y principalmente podemos hablar de fuerza de cuádriceps, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿esto ya lo tenemos que desestimar o tenemos que seguir trabajando de esa forma? Está bien estoy haciendo una pregunta, ¿eh? Sí, sí. Está bien que los métodos en la actualidad me permiten tener mayor valor con cinemática y demás, pero no tengo elementos. Estoy en el campo de deportes, por ejemplo. Sí, sí. ¿Puedo trabajar distancia por velocidad que me va a dar el patrón de fuerza? Te la pongo en contexto un poco a Emilia, porque Emilia no es profe. Sí, sí. Emi, generalmente los profes tomamos algunos test, entre ellos el protocolo se llama el protocolo de Bosco, es uno de los más conocidos, donde se toman saltos, como te comentaba, en una plataforma de contacto, y saltamos, y nosotros decíamos que la altura del salto podría ser una forma de medir la fuerza del sujeto manifestada en breves lapsos de tiempo, es decir, como una fuerza en función del tiempo en breves lapsos de tiempo. Y eso decíamos que nosotros es una medida de la fuerza del sujeto. Es un cierto grado de estimación apropiada en función de lo que tenés a mano. No. Entonces, ¿te va a dar un determinado indicio? Sí, si vos ves que ahí hay una falla, vos estás potenciando y no estás teniendo ningún tipo de resultados, quizás haya que volver a medir fuera de esa situación utilizando otras tecnologías y otros métodos. Pero sí, a priori, es un buen indicativo de lo que estás calculando, ¿sí? De la fuerza del sujeto, a priori. Pero no es el concluyente para mí. Claro. Lo que estamos diciendo es que el hecho de que salte más está implicando una capacidad de acelerar más su masa. ¿O no, Emilia? Si me equivoco. Por lo tanto, más fuerza está aplicando. Sí. Pero para tener todo ahora el tema es, completo, pero por ahí, si salta menos, es que está aplicando mal la fuerza. Claro, ahí involucra otros campos, otros aspectos más también neuromusculares, coordinativos, entre otras cosas. A priori podríamos decir, saltó más, es más fuerte, pero tenemos que tener en cuenta la masa, tenemos que tener en cuenta el ciclo estiramiento-acortamiento, es decir, el desplazamiento que tuvo el sujeto en la fase concéntrica, para realmente ver qué velocidad de despegue desarrolló. Sí, igual eso está ligado directamente con fuerza-velocidad. ¿Quién es más fuerte, quién es más veloz? Aquel que es más fuerte. En este caso hablaríamos tanto de lo mismo también. ¿Quién salta más alto? A ver, entre comillas, ¿no? Aquel que es más fuerte, y después entran las palancas, entra lo que hablaban antes. El tipo de palanca, el tipo de inervación y un montón de cosas más. Claro, como dice Badillo, mientras que sea el ímpetu máximo, ahí no hay discusión. Siempre que la intención sea desarrollar la máxima velocidad en el gesto, la velocidad va a estar asociada a la fuerza. Tal cual. Está bien. Ahí pudimos. Emi, ¿se entiende esa parte? No hay discusión en el sentido de que cuando yo trato de aplicar la máxima fuerza, voy a intentar movilizar mi masa a lo máximo que pueda.
Sí, Y eso va a ser equivalente a la aceleración que le puedo imprimir a esa masa, y por lo tanto la fuerza aplicada. sí, pues te digo, a priori sería un indicativo. Lo que no significa que una persona que no salte muy alto no esté haciendo una cantidad de fuerza suficiente, no esté haciendo la misma cantidad de fuerza. Puede que la esté aplicando mal. Y eso será una situación a corregir. Perfecto. Muy bien. Gracias, Carlos. Está bueno el intercambio. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta relacionada? Después vamos a estar compartiendo de vuelta la clase y los archivos y viendo qué temáticas pueden salir después. Entre todos lo vamos charlando en el grupo de WhatsApp también. El archivo de la clase de hoy ¿Ya lo subiste al Drive? está en el Drive. Bueno, pues Está como clase 2, porque yo me había olvidado que estaba la otra clase en el medio. comparto de vuelta el link para los nuevos también. Así pueden acceder al resto de los libros y todas esas cosas. Bueno, cualquier cosa seguimos charlando por el chat, intercambiando cosas, y bueno, a disposición también para los colegas que quieran compartir algo, si alguien quiere brindar alguna temática, si le interesa brindar alguna temática relacionada, lo charlamos, se puede, es un taller abierto este. Acá cualquiera puede brindar algo de lo que puede darnos, ¿eh? Es un taller abierto. Bueno, dejamos a Emi que descanse de los trolls. Mal, hoy fue terrible. Y bueno. Pero bueno, no importa. Sí. Nada viene mal, es la primera vez, así que divertido. Bueno, Los saludo, saludos a todos. seguimos hablando por el chat. Dale. Chau, chau.